Buenos días, tardes, noches. Soy Ruth Borges de la Academia de Historia de Cundinamarca y estamos en Historias de la Historia. Bienvenido. En nuestro capítulo de hoy, Letras y Personajes, vamos a devolvernos en el tiempo hasta encontrar los primeros registros escritos de Sopó que datan del siglo XVI, que como vemos es una fecha, una época que corresponde a la temprana época de la colonia. Entonces, iniciamos, señoras y señores. Aquí que vemos esos documentos del siglo XVI. En el acta del lado izquierdo estamos viendo que dice Isabel Galeano, mujer que fue de Gaspar Rodríguez, R.S., las encomiendas de indios de Sopó y Meusa. Si vemos aquí abajo, dice 1567. Esto nos indica que esta acta, este documento se levantó tan solo 30 años después de haberse registrado la invasión o el ingreso de Jiménez de Quesada y sus hombres aquí a nuestro territorio del interior. Entonces, este es el documento más antiguo que hasta la fecha, hasta el día de hoy, se ha encontrado respecto de Sopó. O sea que es un documento que corresponde y pertenece a la historia, al patrimonio documental de Sopó. Bueno, ¿y quién era esta señora Isabel Galeano? Bueno, aquí vemos que fue la mujer de Gaspar Rodríguez. ¿Y quién era Gaspar Rodríguez? Pues era el encomendero de los... Ay, perdón. Era el encomendero de Sopó y Meusa. Entonces, aquí, según esto, si se le están entregando, le están legalizando a ella como esposa, es porque él fallece, o sea, él fallece en 1567. Es probable que en alguna de esas incursiones que estaban haciendo en la famosa pacificación que hicieron de los nativos del territorio. Entonces, bueno, esto ocurre en 1567. Al lado derecho vemos que dice acá en este primer renglón, esta es el acta que presenta o la petición que presenta Juan Francisco Rodríguez, hijo, que tramita la sucesión de esa encomienda. Probablemente a esta señora Isabel Galeano pues la dejan como sucesora y tutora, que esa figura se daba cuando habían hijos menores del conquistador que fallecía. Entonces nombraban a la esposa sucesora y tutora, mientras los hijos llegaban a la edad que podían ya hacer los trámites. Entonces, aquí en esta acta, que corresponde a 1577, o sea, como 10 años después, entonces el hijo ya ha realizado los trámites y esta acta, este es uno de los folios del acta, en que él hace los trámites. Aquí vemos justamente detrás de esta primera línea del sello que dice encomendero de los indios en repartimiento. Aquí podemos ver en repartimiento de Meusa, Tunjaque y Suaque. Entonces aquí en otros videos les he comentado que en épocas de la colonia Meusa se extendía hasta Tunjaque y Suaque, que hoy son territorio que pertenece a nuestro querido y vecino municipio de La Calera. Bueno, ¿qué más podemos observar en estos documentos de la época? ¿Qué más nos cuentan estos documentos? Bueno, en primer lugar, nos cuentan que los documentos se basaban, los documentos que en este momento
se levantaban o se elaboraban, se basaban en títulos de las encomiendas, de títulos de tierras de encomiendas, o sea, legalización de esas tierras. También nos muestran que son las primeras configuraciones de haciendas. También nos muestran la distribución de las tierras también y la distribución de la mano de obra, el repartimiento, como dice aquí, el repartimiento de la mano de obra, es lo que nos cuentan estas actas. Bueno, posterior a estas actas aquí de 1567 y 1577, en el siglo XVI también relacionados con Sopó tenemos las actas que se levantan en 1593, que no las traje acá porque ya las citamos en otro capítulo que lo podrán ustedes ver en el canal que se llama Fundación de Sopó, los Muiscas de Sopó. Entonces allí están las actas de 1593, que es la primera visita que hace un licenciado, un oidor de la Real Audiencia. Don Miguel de Ibarra es el que viene en 1593. Entonces, posterior a este actas existen las de 1593 que corresponden a la asignación de resguardos a los indígenas, o sea, las tierras colectivas que en aquellas épocas les asignaron para que ellos disfrutaran y sembraran y tuvieran, bueno, ahí su vida. Luego tenemos otras actas posteriores a las de don Miguel de Ibarra, las de 1600, que tampoco las trajimos acá porque ya están citadas en este mismo capítulo que les estoy mencionando, donde las podrán ver. Estas actas de 1600 son levantadas en razón a que los nativos de Sopó se niegan a reducirse a donde los quiere enviar un visitador que viene en esta época, y ellos inician un pleito ante la Real Audiencia. Entonces, esas son las actas que se levantan en el año 1600 y corresponden a registros escritos de Sopó. Bueno, entonces aquí tenemos, estos son unos documentos valiosísimos porque además, como vemos, nos muestran el quehacer de aquella época en el territorio. Bueno, proseguimos. Ya quedamos en 1600, o sea, exactamente en el inicio del siglo XVII. Entonces aquí vemos, en 1605 llega don Juan de Borja como presidente de la Real Audiencia. Entonces aquí a este lado estamos viendo el facsímil del acta original, del acta completa, y aquí yo traje los fragmentos un poco más ampliados, saqué dos fragmentos muy ampliados que corresponden o tienen que ver con Sopó. Entonces aquí en este primer fragmento vemos que dice, aquí dice, bueno, esta es la legalización de la sucesión de Francisco Rodríguez Galeano, que reclama como hijo de Juan Francisco Rodríguez, ¿no? Entonces aquí vemos la segunda vez que utilizan la sucesión, o sea, ya un hijo, o sea, esta tiene fecha, no tengo la fecha, no, el folio no tenía la fecha, pero sabemos que el presidente Borja llegó aquí en 1605 y falleció en estas tierras en 1628, lo que significa que estas actas corresponden a esta fecha, estas 2 décadas, entre 1600 y 1620. Aquí vemos también que están reclamando por tercera vez, ya bueno, segunda vez, pero si sumamos la vida que ya había disfrutado el conquistador Gaspar Rodríguez, entonces aquí vemos que están asignando una vida más, o sea, le dieron 3 vidas. ¿Esto qué significa? Resulta que en las leyes de las encomiendas decían que los conquistadores tenían derecho a gozar la encomienda por una vida a ellos y una segunda vida para uno de sus hijos, uno de sus sucesores, para su sucesor, que por lo regular pues era el primogénito, que por eso hay la figura del mayorazgo, ¿no? Eran los mayores. Pero aquí vemos que el hijo del hijo, o sea, el nieto de Gaspar Rodríguez, está reclamando también y está presentando títulos. Aquí está diciendo que presenta títulos de la legalización de las encomiendas de Meusa, Tunjaque y Suáqueme. Aquí dice
Meusa, Tunjaque y Suaque. Entonces, ¿esto qué significa? Que sí habían, sobre todo a los conquistadores, a los descendientes de conquistadores, que los conquistadores a quienes el rey también denominaba primeros pobladores, entonces ellos tenían ciertos privilegios de los que no gozaban los que llegan después de este primer grupo de conquistadores. Entonces aquí vemos por eso 1, 2 y hasta 3 vidas. Entonces, como vimos, 3 vidas los Rodríguez aquí ya llevan disfrutando de la encomienda. Bueno, aquí vemos también que figura don Juan Francisco Borja, el presidente Borja, el que tenemos aquí, que dice que está pendiente de que legalice la cédula, porque todo era por cédula, todo iba a España y regresaba con legalizado con una cédula del rey, una firma. Entonces aquí dice, por la encomienda de indios que ha poseído y posee de Cueca y Tivavita. Entonces él tenía 2 encomiendas. ¿Por qué se daba esto? Porque las encomiendas estaban vacas. Cuando las encomiendas estaban vacas, o sea, ya las habían disfrutado, se cumplían las 2 vidas del conquistador que le habían asignado la encomienda, entonces inmediatamente se las declaraba vacas y pasaban a poder de la corona. En ese caso, al presidente de la audiencia que en el momento estuviera ejerciendo. Bueno, entonces aquí tenemos, por eso tenemos a Borja, y aquí en Sopó vemos que existen o hay algunas personas que tienen apellido Borja, entonces probablemente provienen desde aquellas tempranas épocas del siglo XVII. Bueno, aquí tenemos también, aquí es Diego Gutiérrez Pimentel. Entonces aquí dice Diego Gutiérrez Pimentel está legalizando la encomienda del pueblo de Cueca. Entonces aquí vemos que don Juan Francisco Borja tenía Cueca porque estaba vaca, pero aquí ya se la asignan a Diego Gutiérrez Pimentel. Aquí dice que ha poseído la encomienda, que ha poseído y posee de Cueca agregado a UNE. Entonces tenemos que en Gutiérrez Pimentel tenía encomienda en Cueca y tenía encomienda en UNE. Y una curiosidad o un datico es que uno en UNE encuentra gente con apellido Cueca y con apellido Sopó en UNE. Así que indaguen un poquito y verán. Bueno, esos son los daticos, entonces estos son los documentos que tienen que ver con Sopó, que se registran para la historia de Sopó a comienzos del siglo XVII. Bueno, proseguimos. Entonces, después de estos primeros años o de esta asignación de encomiendas, confirmación de encomiendas a Rodríguez Galeano y a Gutiérrez Pimentel y a don Juan de Borja que vimos, resulta que se produce otro hecho de gran importancia dentro de la historia escrita de Sopó, y es que en 1612 se abre el primer libro parroquial. Entonces allí van los primeros registros de nacimientos, defunciones y matrimonios. El libro estaba dividido, yo tuve el privilegio de conocerlo, el libro estaba dividido, el primer tomo, hasta la mitad es de los nativos o indios, porque así los denominan, y de la mitad hacia adelante estaba dividido para los vecinos, que eran los españoles. Entonces a los españoles o criollos se les decía vecinos, y a los indios pues sí se les decía o tienen al margen la notación indio. Pero bueno, a partir de 1612 comienzan a registrarse en Sopó nacimientos, defunciones y matrimonios. Bueno, entonces estos son los primeros registros que hay en Sopó en 1612 en el libro parroquial. Posterior a esto tenemos el año de 1639, que aquí lo traje porque resulta que en el año de 1639 se registra otra visita de un licenciado de la Real Audiencia, don Gabriel de Carvajal. Entonces, las actas tampoco están aquí, no las traje, porque ya las estudiamos en el capítulo que se llama Tierras y Resguardos. Entonces, allí las estudiamos ampliamente, las comentamos, entonces les invito a verlo en el canal, que se den una paseadita por el canal. Entonces, en 1639 viene don Gabriel de Carvajal como respuesta
al pleito instaurado por reclamación de sus resguardos, de sus tierras de resguardos en el año 1600 de los nativos de Cueca. O sea, una justicia muy pronta, como vemos, no se tardó sino 40 años en venir a revisar. Pero don Gabriel de Carvajal llega, revisa, verifica, ordena a todos los españoles nuevamente que les devuelvan las tierras y les asigna, les confirma las encomienda que ya les había, la encomienda, perdón, el resguardo que ya les había asignado don Miguel de Ibarra en el año de 1593. Entonces, estos son los siguientes registros escritos de Sopó que se registran en este primer quinquenio del siglo 1017. Bueno, luego llegamos a 1653, es cuando vemos a don Fray Francisco Chacón, que llega a este valle. Él viene procedente de Guatavita, él estaba en Guatavita antes como doctrinero, y llega aquí a Sopó, lo asignan a Sopó, y él se propone y hace toda una labor diplomática con nativos, con todos los jefes nativos, con los encomenderos, bueno, tratando de solucionar, y por fin logra y levanta el acta de fundación, que es otro documento de gran importancia para Sopó. Ese lo pueden estudiar en el libro Sopó, Historia, Mitos y Muiscas, ahí está transcrito, porque además es un documento bien interesante que se debe estudiar porque refleja cómo vivían, qué hacían, todos los conflictos que se presentaron. En fin, don Fray Francisco Chacón deja una gran información en esta acta que registra, que levanta el 25 de mayo de 1653, que es la fundación de Sopó. Bueno, aquí al lado derecho estamos viendo los libros. Esta es una fotografía que tomé de internet, pero les cuento que los libros que hay en la iglesia parroquial, que ya no permiten que se vean, nadie tiene acceso a esos libros, es imposible. Entonces, imposible, pues no sé por qué imposible, pero lo cierto es que no permiten el acceso. Pero los libros son tal cual como vemos estos acá. Listo, entonces esos son, estamos en el siglo XVII, a mitad del siglo XVII, con registros escritos de Sopó, con documentos de Sopó. Veamos. Bueno, luego, un siglo después, en 1753, ocurre un suceso, un hecho que marcó como la historia de Sopó, marcó un antes y un después, porque es el hallazgo que hace Rosa Nieto en la quebrada de la Molla, de la piedra de nuestro Señor, del Señor de la Piedra. Entonces yo aquí traje 3 fragmentos del acta que levantó con su puño y letra Fray Raimundo Forero de Chávez. Entonces les leo este primer fragmento. Llegado Rosa Nieto a una quebrada que llaman la Molla a lavar ropa, y estando lavando, vio frente a ella, entro de la misma agua, yo estoy citando tal cual como escribió Fray Raimundo Forero, entro de la misma agua una piedrecita que resplandecía, lo que le movió a agacharse y a seguir mirándola con cuidado. Le pareció tener estampado el rostro de nuestro Señor. Y habiéndola traído, llegó a casa, de donde mismo vive, y mostrándome a mí, a Rosa Pérez y a Francisca Rubiano esta piedra, y diciendo que era nuestro Señor. Eso lo registro, o sea que además de Rosa Nieto, también estaba Rosa Pérez, Francisco Rubiano y Fray Raimundo Forero. Bueno, aquí tenemos otro fragmento que dice, sigue porque es un acta bastante extensa, es un folio bastante tamaño oficio. Y reconociendo cada día mayor perfección y devoción, y lo que puedo asegurar de mí, que cuantas veces lo miro, tantas veces me mueve a devoción, y voy viendo en tan corto tiempo el adoramento a esta imagen. Doy noticia porque me he hecho el juicio a que con el tiempo llegaría a mayor perfección, y para que sepan su origen, doy esta noticia que llevo referida. Hoy
lo certifico en este pueblo de Sopó, en este otro pueblo de Sopó, en 16 días del mes de marzo de 1754 años. Firma Raimundo Forero de Chávez. Observemos aquí que la piedra de Nuestro Señor la encuentra Rosa Nieto en diciembre. Y resulta que Fray Raimundo Forero levanta esta acta de reconocimiento en marzo de 1754, o sea, 4 meses después, más o menos, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, sí, 4 meses después. Entonces, ¿por qué razón? Como él dice, al comienzo, pues él la guarda en todo lo que dice el acta, él la guarda en un cajón y no le prestó mayor atención. Pero pues ante la insistencia de Rosa, y él aquí dice que reconociendo cada día mayor perfección y devoción, o sea, él ante la insistencia de Rosa, pues él iba, la sacaba del cajón y la miraba. Él tenía una vista muy corta, pero cada día la podía observar mejor, que es lo que aquí nos trata de decir, de transmitir. Entonces, hasta que él la puede observar bien, y en el momento en que la puede observar bien, entonces él levanta esta acta. O sea que aquí podríamos decir que el primer milagro que hace o es lo que se dice, ¿no? Que el primer milagro que hace el Señor de la Piedad es devolverle la vista a Fray Raimundo Forero de Chávez. Bueno, y aquí tenemos la imagen del Señor. De verdad uno se queda un poco sin palabras. Es una imagen muy solemne. Aquí tengo las dos, una por fuera del marco en que está, y de verdad son supremamente solemnes, y uno siente esa solemnidad, esa devoción que recalca el padre Forero de Chávez. Entonces, bueno, esta acta es otro documento de gran importancia para la historia de Sopó. Entonces, bueno, por eso la trajimos acá, y ya vamos en el segundo quinquenio del siglo XVIII. Luego llegamos aquí a 1758, unos años después de levantarse el acta de Nuestro Señor de la Piedra. Entonces, aquí tenemos el primer mapa que se levanta en Sopó, la primera cartografía. Este es del año 1758. Posteriormente hay otro mapa en 1780, o sea, unos 30 años después, casi 30 años después, un poco más perfeccionado, pero muy similar a este. Entonces, este es otro documento de gran importancia para la historia de Sopó. Ya vamos avanzando, seguimos avanzando, señoras y señores. Sigamos viendo qué más tenemos. Bueno, entonces estábamos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, también a finales de este siglo XVIII, recordemos que tenemos el acta que se levanta acá en la última década del siglo XVIII sobre la confiscación, el embargo de la finca de Antonio Nariño, que esa tampoco la traje acá porque pues está estudiada en un capítulo anterior, pero sí la citamos para que la cronología esté bien, no nos falte nada, no tengamos vacíos en esta cronología. Entonces tenemos en 1794 las actas de confiscación de la finca el castillo de Antonio Nariño en Sopó. Entonces eso la pueden ver en el capítulo de Sopó ante la independencia. Bueno, y aquí estamos entonces a comienzos del siglo XIX. Tenemos a Silveria Espinosa de Rendón, porque pues es la figura de las letras más ilustre que tiene Sopó, o que ha tenido hasta el momento Sopó. Ella nace en 1815 en la Hacienda Zamora, todos lo sabemos. Aquí la vemos joven. Ella, algo muy particular, ella logra ser famosa muy joven. En las primeras publicaciones que hacen a ella, y de manera internacional a ella le publican sus versos en el correo El Ultramar, que circulaba, era editado en Francia, en París, y circulaba en París, Italia, circulaba en Europa. Suponemos que probablemente circuló en España, pero España era muy cerrado a todas estas cosas literarias, entonces pues no tenemos certeza, pero sí la certeza, los registros indican que circulaba el correo de ultramar en Francia y en Italia. Entonces, ¿y cómo
cómo publicaba Silveria en semejante lejura, como diríamos hoy, como diríamos coloquialmente. Bueno, pues aquí tenemos a este lado la evidencia. Aquí tenemos una carta de don Rufino José Cuervo, que es otra de las eminencias en nuestra historia de las letras, y aquí él justamente le escribe una carta. O sea, esta es una carta a Ezequiel Uricoechea, que es otro gran hombre de las letras, y es considerado don Ezequiel Uricoechea el primer científico de nuestra nación. Entonces aquí le menciona que si ya hizo la transcripción de los versos de mi señora, dice aquí abro comillas, de mi señora doña Silveria Espinosa de Rendón. Entonces esta evidencia nos muestra que Silveria le entregaba sus versos, bien fuera a don Joaquín Ortiz, que también estuvo en París un largo tiempo, o a don Ezequiel Uricoechea, o a don Rufino José Cuervo, como vemos acá, porque ellos todos estuvieron viviendo en París. Entonces ellos le traducían los versos para publicarlos en el Correo Ultramar, que era el periódico más famoso de Europa. Entonces, como vemos aquí, tenemos que nuestra Silveria Espinosa Soposeña fue famosa en vida, joven, muy joven, porque en 1848 apenas tenía 30 años de edad, 33 años, supremamente joven. Entonces, también a mediados de pasado, como en 1570 más o menos, se escribió un libro, se editó un libro con la compilación de las mujeres célebres de América. Ya ahí ese libro lo encontramos todavía citado en internet, se encuentra, y ahí vemos, también está en la biblioteca de Google. Ahí vemos poemas, los poemas de Silveria, y una breve reseña bibliográfica sobre Silveria, biográfica también. Ahí le citan algunas de sus obras hasta ese momento. Entonces ella está considerada una de las mujeres célebres de América. Entonces, bueno, esa es Silveria. Y aquí, en el 2015, la administración municipal publicó el libro Silveria Espinosa de Rendón, 200 años, para conmemorar los 200 años del nacimiento de Silveria, 1815-2015. Entonces, pues indudable, Silveria es muy actual. Uno puede leer, ella dedicó en su vida, hay como 2 etapas. La primera etapa de su vida, o sea, en su juventud, ella publicó una cantidad de versos, le hizo versos a las abejas, a las mariposas, a las flores, a la luna, al sol, al amor, también hacía poesía religiosa. Y como en la segunda etapa de su vida ya mayor, entonces ella se dedica, se inclina por la educación, y entonces empieza a escribir libros e historias ejemplares para la mujer, a través de los cuales también le mandaba mensaje a la mujer, que nunca perdiera su compostura, que no perdiera su dignidad, y que enfrentara las tempestades con dignidad y control. Silveria es muy actual y vale la pena que la lean los que tengan el libro, pues les sugiero, les invito a leerlo. Bueno, esto es en cuanto a Silveria. Veamos qué más sorpresas nos trae Sopo con sus letras y personajes. Aquí llegamos a finales del siglo XIX. Tenemos acá a don Miguel Antonio Caro, y al lado derecho tenemos la hacienda Casablanca, acá del centro, Casablanca de Cueca. Resulta que don Miguel Antonio Caro venía frecuentemente a la hacienda Casablanca. Él tenía parentesco con los propietarios de apellido Salamea, tenía parentesco por parte de la esposa. Entonces él venía frecuentemente a Sopó. En una de esas ocasiones en que vino, a finales del siglo XIX, vino de vacaciones y había encargado del poder. Él era vicepresidente en esta época, en este momento era vicepresidente encargado del poder ejecutivo, porque el titular era Rafael Núñez, que se encontraba enfermo y había viajado a Santa Marta. Entonces él estaba en ejercicio del poder ejecutivo, don Marco Fidel, y decidió venir acá. Bueno, hay varias versiones, que él estaba enfermo, otros que estaba enferma la esposa. Bueno, el caso es que él estaba aquí en Casablanca y dejó encargado, la persona que dejó encargada del Poder Ejecutivo, resulta que nombró como ministro de Defensa a un paisano,
a un ministro que no era santo de la devoción de Miguel Antonio Caro, así que él se molestó muchísimo e inmediatamente, como decimos o como decían los abuelos, ipso facto, escribió un telegrama. Ya teníamos telegrama aquí en Sopó. Recordemos que por esta época viene desde la época de Murillo Toro, o sea, años atrás, aquí se habían instalado las oficinas del telégrafo. Entonces aquí él envía un telegrama y aquí estamos viendo una copia de esa que lo llama circular. Se la voy a leer. Circular, Sopó, 17 de marzo de 1896. Participo a vuestra señoría que por motivos graves y cumpliendo el más penoso de los deberes, he reasumido hoy el ejercicio del Poder Ejecutivo como vicepresidente de la República. He nombrado ministro de Gobierno encargado del despacho de guerra al señor general Manuel Casabianca. O sea, él destituyó de una vez, de inmediato, al general que había nombrado la persona que lo estaba, no traje el nombre, qué pena, me disculpan. Destituyó de inmediato al general que había sido nombrado por la persona que lo reemplazaba, y él reasumió y también destituyó a su encargado. Entonces ese es un documento que se registra aquí en Sopó en la última década del siglo XIX. Don Miguel Antonio Caro fue presidente de la República entre 1892 y 1896, y también él nació en 1843, falleció en 1909 y se lo conoce en los anales de la historia como el padre de la regeneración. Es un periodo un poco complejo. El que sí le interesa, le sugiero que lo investiguen, que se enteren. Listo, veamos qué más nos deparan las letras y los personajes de Sopó. Casó, tuvo 4 hijos, compuso Te Deums, Bambucos y la melodía, che è sinonimo di patria. Questo canto, che è un po' sopito, alla fine quando entrano gli squilli diventa qualcosa di trascendentale. Las 11 estrofas de nuestro himno son muy populares en la patria de Orestes Índice. Su partitura es obligatoria en el repertorio de la banda municipal. Seguimos hasta Nilo para descubrir por qué aquí se le dio vida al himno nacional de Colombia. Todo comenzó cuando el compositor Bueno, aquí estábamos viendo un video filmado en Checano, la tierra natal de Orestes Índice. La placa que vemos al lado izquierdo, en la parte de abajo, es una placa que se encuentra en la casa donde nació, que hoy en día es un museo. Y como vemos, de acuerdo a lo que nos cuentan en el video, pues él es el personaje de Checano. Y allá los integrantes de la banda municipal es obligatorio que se aprendan el himno nacional de Colombia, y como vimos, la banda estaba tocando el himno nacional de Colombia. Entonces Orestes Índice es todo un personaje y honran su memoria y saben el himno nacional de Colombia. Bueno, estamos viendo también aquí el armonio de Orestes Índice, en el que tocó, en el que trabajó durante pues él lo trajo desde Italia y lo acompañó hasta cuando falleció, porque él falleció, como vemos, aquí en Bogotá. Y hay un datico sobre este armonio. Resulta que ahorita en el 2019, para conmemorar los 200 años, el bicentenario de la batalla de Boyacá, ese armonio se trajo de Nilo, se encontraba en Nilo, porque allí en Nilo Orestes Índice tuvo una finca, una hacienda, y allá quedó el armonio de Orestes Índice. Entonces ahorita en el 2019, para conmemorar la batalla de Boyacá, los 200 años, el armonio se trajo, se restauró, y en él, el 7 de agosto del 2019, se tocó el himno nacional. Lo tocó un pianista cundinamarqués muy prestigioso, y bueno, ese es un datico de este armonio, así que en el momento está perfectamente restaurado y tiene un sonido perfecto. Bueno, por otro lado,
contarles por qué lo trajimos. Resulta que como estamos viendo en el texto, en este volantico que trajimos acá, en el libro de actas del Consejo Municipal de Sopó del siglo XIX se encuentra un registro que menciona pagos atrasados por varios años al profesor Orestes Síndice. Entonces, es la evidencia que Orestes Síndice fue profesor por varios años acá en el municipio de Sopó. Bueno, ¿y cómo llega Orestes Síndice a Sopó? Es la pregunta que uno se hace. Pues bueno, recordemos que la letra del himno nacional es del presidente Rafael Núñez. Y recordemos que el vicepresidente de Rafael Núñez pues fue don Miguel Antonio Caro. Así que es indudablemente Orestes Síndice tenía cercanía con Miguel Antonio Caro, así como con el presidente Núñez. Entonces es probable que don Miguel Antonio Caro le haya hecho el nombramiento como profesor en Sopó. Lo cierto es que él aquí estuvo y pues la única conexión que vemos entre Orestes Síndice y Sopó para llegar a Sopó pues es don Miguel Antonio Caro, que permanecía, como vimos, largas temporadas en Casablanca. Bueno, entonces eso es lo que tenemos de don Orestes Síndice, profesor en Sopó. Entonces veamos qué otros daticos nos deparan las letras y los personajes de Sopó. Aquí encontramos a don Marco Fidel Suárez, quien fue presidente de la República entre 1918 y 1921. Resulta que él fue el propietario de la Hacienda La Trinidad aquí en Sopó. Aquí estamos viendo al lado izquierdo, en la parte de arriba, el primer fragmento. Es un fragmento de una carta que él le dirige a su hermana. Dice: señorita Soledad Suárez, La Trinidad. Tiene fecha Bogotá, diciembre de 1912. El siguiente fragmento dice Bogotá, enero de 1913. Está dirigida señorita María Antonia Suárez y señor Gabriel Suárez, Sopó. ¿Quiénes eran estas dos personas? Pues resulta que eran los hijos de don Marco Fidel Suárez. Estos fragmentos y otras cartas que tenemos evidencian que los hijos de don Marco Fidel Suárez pasaban sus vacaciones acá en la Hacienda La Trinidad y él vivía, como vemos, muy pendiente de sus hijos. Otro datico que descubrimos en las cartas de don Marco Fidel es su seudónimo. Aquí vemos al lado derecho un fragmento de una de las cartas donde firma Marfisua, o sea, este era su seudónimo, Marfisua. Bueno, y estamos viendo el reloj de la iglesia de Sopó. Resulta que este reloj el señor Suárez lo donó a la iglesia. Él lo mandó a fabricar en Medellín, donde donde estaban los relojeros más prestigiosos de este tipo de relojes a nivel nacional o en el país, y resulta que lo mandó a fabricar allí, lo trajo y lo donó a la iglesia del municipio, por lo cual el cabildo municipal emitió un decreto donde lo declaraba hijo predilecto, hijo benemérito, y así que don Marco Fidel fue un hijo benemérito, un hijo predilecto de Sopó, con la donación del reloj, y entonces pues aún lo recordamos. En el año 2012 el reloj cumplió un centenario. Don Marco Fidel la donación del reloj la hizo en el año 1912, entonces en el 2012 el reloj completaba su centenario. Entonces la administración municipal lo mandó restaurar, trajo los relojeros apropiados, bueno, hizo toda el trámite, toda la gestión, y para que vinieran los relojeros apropiados y lo restauraron, y el reloj hasta la fecha está funcionando nuevamente y muy bien. Así que esos son los daticos que tenemos de don Marco Fidel Suárez, y veamos qué más nos dicen los personajes y las letras de Sopó. Aquí llegamos a 1935.
Aquí estamos viendo a don Enrique Ortega Ricaurte en una publicación que hicieron en un periódico que dice personajes que escribieron la historia de San Salvador de Sopó. Enrique Ortega Ricaurte escribe el libro San Salvador de Sopó en el año 1935, atraído por el boom que despertó el hallazgo que hace Bollinger del cementerio indígena de Altamira, que fue un boom a nivel nacional, se publicó en los periódicos del momento, bueno, era el tiempo en este momento, y entonces ese libro es la primera monografía que se hace sobre la historia de Sopó. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos, pero les tengo un datico de don Enrique Ortega Ricaurte. Resulta que él es un pariente descendiente de la familia Ortega Nariño. Resulta que sus tatarabuelos fueron don José Ortega y Mesa y doña Benita Nariño, hermana de don Antonio Nariño, doña Benita Nariño, y don José Ortega y Mesa, hermano de Magdalena Ortega y Mesa. Así que ese datico se lo traje a ustedes, y ese es don Enrique Ortega Ricaurte, un escritor prolijo, un historiador prolijo, dejó obras muy importantes de compilación histórica y se encuentran en la biblioteca de la Academia Colombiana de Historia. Y así, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy. Espero que estos daticos hayan enriquecido su conocimiento sobre la historia. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.